Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Muy buenas, Adrián. estamos en Cinco Elementos, vamos a iniciar un nuevo episodio. Estamos con Alberto Quintanz, de ANSE de Quintanz, de, de Vigo. Mm. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Me bien. alegro. Mm. Bueno, ustedes son dos, Cristina y vos, ¿no? Sí, sí, sí. Somos dos socios que empezamos en el año 2005 y ahora estamos a caballo entre dos ciudades que son Vigo, o sea, el sur de Galicia, y Santiago, en el centro, digamos. Mm. Ella está en Santiago de Compostela y vos en Sí, Vigo. sí. ¿Y cómo se armó el grupo? ¿Cómo iniciaron Bueno, ANSE de Quintanz? estudiamos juntos en la Escuela de Coruña, nos conocíamos, pero realmente nuestra relación profesional empezó trabajando en el estudio de uno de nuestros profesores, que es Alfonso Penela, en el estudio de arquitectura que tiene aquí en Vigo, y a partir de ahí salimos y montamos nuestro estudio ya desde aquello. Lo de Santiago surge Crisis de Santiago, y en la época hicimos un máster de restauración y rehabilitación allí en Santiago y ganamos un concurso en el momento para un centro de salud allí y bueno, y empezó nuestra andanza en Santiago. Y bueno, pues cuestiones de la vida, pues ahora yo acabé en Vigo, Cris en Santiago, pero vamos, a pie entre una y otra. Mm. Bien, y ahora estás en el estudio, Sí, en tu estudio. aquí Yo al estamos. principio te dije que si era una ex fábrica, pero no, no es una fábrica. No, es una escuela de ballet, sí, porque mi madre es profesora, bueno, fue profesora de ballet hasta hace 2 años y ahora pues seguimos con el tema creativo, pero de otra forma, más sedentario, quizás. Y la reacondicionaste. Bueno, es tal cual el espacio que había, o sea, con el mobiliario y vamos poco a poco. Sí, sí, sí. Mire, y en Santiago, ¿por qué han decidido hacer este máster en refuncionalización, en patrimonio? Bueno, Santiago es una ciudad ejemplar en cuanto a rehabilitación, en cuanto al cuidado que han tenido la rehabilitación del casco viejo y de los monumentos, ¿no? Y era una especialidad que digamos que empezaba, ¿no? Y ahora, bueno, se consolida, ¿no? Y bueno, era un campo de estudio pues, que todavía es muy interesante, ¿no? Y que cambia la visión de la profesión también. Entonces, bueno, fue un momento perfecto porque en Santiago se aglutinaban, digamos, los actores, pues había experiencia ya en el trabajo con inmuebles antiguos y nos parecía que era lo que tocaba, vamos. Mm. En muchos de los casos de los arquitectos gallegos y españoles, en general con que converso, el tema de la rehabilitación y el trabajo en el patrimonio es como habitual, es casi Sí, el mayor de los trabajos, ¿no? Es más el trabajo en esas áreas que en obra nueva. hubo una época terrorífica que fue el esplendor del hormigón, ¿no? Que ha hecho muchísimo daño en los inmuebles históricos y, digamos, el optimismo, no sé si el optimismo del movimiento moderno, ¿no? Que arrasó con nuestras ciudades. El caso de Vigo es bestial, o sea, se ha perdido yo creo que el 80% del patrimonio. Ah, mira Eh, vos. Se han derribado pues, el edificio del mercado de la Lonja en el puerto, se ha sustituido por pues, un hotel de los años 70, bloque de movimiento moderno, y se ha descuidado absolutamente. Tanto es así que el patrimonio que ha llegado a nuestros días pues, es muy precario. Los edificios han ido desapareciendo y lo que queda es la estructura muraria, ¿no? Y, digamos una tipología de parcela, de parcelario, pero los inmuebles, bueno, se han descuidado mucho y todavía queda muchísimo recorrido, porque no todas las ciudades o todos los políticos tienen una sensibilidad hacia el patrimonio, porque además genera grandes conflictos con el usuario, ¿no? Bueno, no siempre son las viviendas más confortables o, digamos, no siempre se entiende pues el uso de la madera o el respeto por la tipología existente requiere a veces de una visión global más amplia, ¿no? Entender una visión bueno, de la cultura heredada, que en este mundo
digamos, de especulación, pues a veces es como una cruzada casi personal, ¿no? Del político y bueno, un poco de los actores que Entonces no hacen estarías, actuar, ¿no? entonces no sos como muy amigo de esta idea del fachadismo, que es, se mantiene la fachada exactamente como está y todo el interior es todo nuevo, ¿no? Como que se Sí, cambia, te molesta esa actitud en realidad, del sí, sí, fachadismo. sí, 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 sí. Y Porque básicamente, el patrimonio es mucho más que una fachada, ¿no? Es la tipología que hay detrás, pero también es la estructura social, ¿no? Eh, eh, bueno, tiene muchísimas más implicaciones. No, que me refiero que eso cambia también la aproximación a la rehabilitación, ¿no? Hay una aproximación inmovilista de decir, oye, hay que congelar esto, y hay otra aproximación que me parece más interesante, que es entender la arquitectura tradicional, entender cuáles eran los paradigmas o los elementos en los que se fundamentaba, y sobre eso ser capaz de proponer algo novedoso y siendo respetuoso a la vez. Creo que es lo más interesante, digamos, que continuar el diálogo histórico, es decir, no congelarlo, ¿no? Ese claro, es el punto que me parece interesante. Mm. claro, por eso el tema de la rehabilitación en ese punto. Sí. Y después que tiene la rehabilitación, yo creo que cambió nuestra forma de entender la arquitectura. Pues nosotros hacemos todo tipo de arquitectura. Eh, pero sí que el entendimiento de los materiales y de las tipologías y demás te da entender las razones profundas de un sistema constructivo. Cambia la visión a veces un poco predeterminada, ¿no? de la arquitectura. Y hoy en día más con esta epidemia del Pinterest, ¿no? En que todo es una imagen, y entonces, bueno, pues al final no es muy difícil, se pierde la esencia casi física del espacio, que es el material con el que trabajamos al final. Bien. Bueno, vamos a iniciar con las respuestas. Vamos Ahí, allá. ahí vamos. Obra propia. Sí, ¿Cómo empezamos? bueno, pues la obra propia, como te decía, nosotros tenemos pues edificios de nueva planta, acabamos de hacer un edificio de viviendas aquí en Vigo, nuevo completamente, viviendas unifamiliares, pero este es un proyecto al que le tenemos mucho cariño y que me parecía interesante traerlo, porque es un espacio público en Santiago de Compostela. El plano que estáis viendo es el plano de la Plaza del Obradoiro, la Catedral de Santiago, a la derecha, la Plaza del Obradoiro, y el edificio de la izquierda, el que está señalando, es el Ayuntamiento de Santiago. Y el Ah, borde izquierdo, la catedral es la de la derecha, la escalinata, que se ve el claustro y demás, ¿no? Entonces, este espacio, digamos que es una importancia, vamos, a nivel de patrimonio en Galicia, bueno, pues lo que significa el Camino de Santiago cada año más, ¿no? sí. Y, y también, bueno, pues como ejemplo de ciudad histórica, pues muy cuidada. Y tuvimos la oportunidad de trabajar en la parte inferior, justo donde empiezan esas huertas, que es ese pabellón que se ve, esa cubierta, ese espacio, que es lo que se llama el entorno de la Iglesia de Trinidad, de que se ve la cúpula, digamos, la cubierta de la cúpula Este. redondita ahí en la esquina. Sí, esa es una plaza que es lo que se llamaba entorno de la iglesia, y ese es el límite de la ciudad histórica al oeste. La calle que veis arriba, que es un rueiro típico de Santiago, que es como la ciudad histórica, por sus puertas, salía a la Rúa de Hortas, de Huertas, que viene dado por, pues eso, por los campos en los que se trabajaba, y que ese es el camino a Finisterre. Y en torno a esos caminos iban colgando las viviendas, ¿no? Entonces, una época cuando hubo, después de la crisis de 2008, que se iba a desarrollar el Plan E en España, entonces un arquitecto, Javier Fernández, técnico del Ayuntamiento de Santiago, llamó a un grupo de arquitectos para pensar en cómo se podía actuar en distintas zonas que él le parecía que había que remodelar y actuar en la ciudad histórica, ¿no? Y entonces el planteamiento era qué hacer, cómo se sigue, cómo
cómo se actúan estos espacios ya limítrofes y poner un poco en común cuál podría ser la respuesta, ¿no? Entonces, este espacio que veis, estaba ocupado por este pabellón, que había sido un pabellón temporal para el Xacobeo, pero llevaba 8 años, que se había utilizado para múltiples cosas de, de- bueno, de protección civil, pabellón de turismo y demás, pero que realmente estaba ocupando un espacio de la plaza. Entonces, el planteamiento era qué hacer aquí, ¿no? Y entonces estábamos en una zona, en un borde de ciudad, realmente no era una plaza, no es un espacio en el que puedas decidir que es una plaza, ¿no? Y surgían dudas de cómo reactivarlo, cómo urbanizarlo, que no se convirtiese en un parque, ¿no? Históricamente, esto se ve aquí, lo que ves las torres de la catedral, el edificio que se va abajo, que hace un zócalo todo con los ventanales, es el ayuntamiento, la fachada trasera, que es como el zócalo de la ciudad de Santiago al oeste, del casco viejo, ¿no? Entonces el jardín, se ve ahí en pequeñito, que había unos cipreses, históricamente había sido un cementerio de peregrinos. Después pasó a ser una zona de mercado y así hasta que, bueno, pues en los 70 se convirtió en un parking y después apareció este pabellón, ¿no? Y ese era el límite también de la ciudad. Entonces nuestro planteamiento era que quizás el casco histórico, que este espacio era un espacio de transición, igual que pasa en los palacios antiguos, en los pazos, aquí llamamos los pazos, las casas, en que la transición entre el espacio de huertas, de trabajo, y la casa en sí es un jardín ornamental, un jardín eh, a- eh, Sí, de pues, paseo, de recreación. exacto, exacto, ¿no? Y nos parecía que esto enlazaba un poco con nuestra propuesta, que realmente este era un espacio de transición, porque justo lo que había debajo de nuestro muro era este espacio de huertas, ¿no? Que se sigue llamando huertas, y que el plan de Santiago preveía una conexión peatonal con ese espacio de huertas. Entonces nos gustaba pensar que en vez de pensar en una plaza dura, que parecía que aquí no tenía sentido, recuperar la idea de jardín y al mismo tiempo, lo que nos parecía interesante era que el jardín de alguna manera evocase el cementerio que había históricamente. Desde el punto de vista arqueológico no podíamos bajar más de 40 centímetros. Entonces lo que planteábamos, no veíamos un espacio abierto, un descampado, sino pequeños espacios y que con una modulación de 80 centímetros que recordaba a las tumbas, a estos cementerios que hay alrededor de las iglesias, ¿no? Que se agolpan las tumbas y digamos que la forma de caminar y moverse por allí es deambular entre esos espacios. Entonces, lo que planteamos es un laberinto de boj con estas dimensiones casi de tumba y que los espacios, en vez de ser un único espacio de disfrute, eran pues pequeños salones en los que la gente pues encontraba unos bancos, encontraba una mesa, pequeñas salas de estar en las que tú cuando te sentabas quedabas por debajo de esos setos, ¿no? Esto es y a la derecha, perdona, ves que utilizábamos los cipreses como elementos que marcaban la posición donde estaba el antiguo muro que cerraba este cementerio y que nos ayudaba también a separar el tránsito del coche hasta que esto fuese peatonal. A la izquierda veis el salto del muro, que es lo que conecta a Huertas, ¿no? Entonces, bueno, la idea era hacer un jardín, pero que fuese también ese espacio de deambular, ¿verdad? De deambular Claro, y que se convierte en un laberinto, con lo que todo esto significa también, pues casi como un símbolo eh, de, de enterramientos y, bueno, con claro, estos símbolos. son los cipreses. Estos son los cipreses, ¿sí? Estos son Ah, y estos, los grises van a esos ser son los las líneas bancos de Vogue y los espacios cuadrados, que son las distintas estancias. Y después todo esto, como en Santiago, que las calles son como una cubierta, ¿no? Que recogen el agua, con todos los canales que recogen el agua y que se va acumulando en la fuente central, ¿no? Que también era un espacio en el que el peregrino pues, podía mojar los pies, incluso en verano. Bueno, ahí se ve, ¿no? y acá se ve en corte. Y bueno, esto es curioso porque te hablaba antes que habíamos empezado a trabajar en el estudio de Alfonso Penera y este proyecto había sido de él. Y entonces fuimos sus pupilos a desmontarle el pabellón, que era un pabellón temporal, nos reímos mucho juntos. Eh,
Y tiene que ver con esa imagen que ponía al principio, que es el árbol comiéndose la señal, ¿no? Es como que la Ah, naturaleza recupera su espacio, ¿no? Y dialoga directamente con el elemento construido. Y igual bueno, era temporal, y estuvo 30 años, esto así era, que esto era temporal, sí, sí. De hecho, esto era solo para un año y duró, pues, no sé, vivió 8 años, demasiado. 12, sí, sí. Entonces, esto es el desmontaje y un poco se ve la labor también de reciclaje de pavimentos, ¿no? Y de transformación del espacio. Si pasas, pues verás que es recuperar eso, bajar los 30, los 40 centímetros, porque sabíamos que había enterramientos y que por arqueología no podíamos trabajar, y recuperar la piedra existente para hacer la transición. De hecho, a nivel de pavimento, la piedra se va haciendo más blanda y se hace un pavimento que llamamos pechable, que es una tierra, digamos, estabilizada, ¿no? Y que Ah, enlaza más con el jardín. Y aquí aparece, si ya pasas, eh, pues cómo se va construyendo el laberinto, ¿no? Al final la vegetación, de lo que nos parece interesante, y por eso elegir este proyecto, porque en el fondo la arquitectura, el material lo que hace es poner en significación lo que hay en el medio, digamos, ¿no? Esa es la idea. Aquí hay, bueno, al final se trataba de construir un espacio. mm. Eh, Y el y laberinto también tiene en relación con esta cuestión del medioevo y eso. sí, 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 hay muchísima. Bueno, es un elemento también decorativo que se ha usado históricamente, ¿no? Hay símbolos celtas, que es el laberinto, tiene, bueno, pues un componente místico importante, pero a nosotros nos parecía que interesante por esta cuestión de lo que te comentaba antes de deambular, ¿no? Que cuando tú te Mm. mueves en un cementerio, realmente te mueves entre estos espacios de tumbas, ¿no? Y se generan, pues, pequeñas esquinas, pequeños eh, saloncitos de menor escala, ¿no? De más íntima. Y nos parecía interesante evocar ese espacio, digamos, tener esa conversación con la historia y que de alguna manera el transitar por el jardín de una forma, pues no sé, casi subconsciente, pues es casi lo mismo que moverse pues en el cementerio que allí hubo algún día y que sigue estando ahí debajo, ¿no? Y el agua también tiene mucho que ver con con el medioevo, esa sensación, el recorrido del agua, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además en Santiago es interesantísimo todo. Hay un mundo de canalizaciones que vienen de las minas de agua que están en la parte alta de la ciudad y tiene que ver con propiedades incluso, ¿no? De los distintos monasterios que tenían su canalización y al final era un recurso pues que había que administrar, ¿no? Y la arquitectura, obviamente, ha tenido que adaptarse a esta realidad, ¿no? Con todas las fuentes, incluso la forma de las calles, ¿no? Que al final son como ríos, ¿no? Como Mm. cauces de agua, realmente. Sí. Mm. Y ahí porque hay dos tipos de solados. ¿Por qué esa diferenciación a qué se debía? Hay un solado, eso es lo que te decía, que al final se presenta, se entiende como un espacio de transición entre lo construido y las huertas. Y entonces nos parecía, en el pavimento nos parecía interesante también manifestar esa transición entre uno Y y ahí está otro. la línea de cipreses, que funciona como límite, ¿no? Como una especie de Ese fachada. es sí, es el límite, también es el límite de las pendientes, los imbornales, digamos, que están encajados en el alcorque del árbol, ¿no? Y realmente este espacio está abocado a que sea peatonal, la realidad es que no lo es todavía. eh, y entonces es una forma de marcar el límite que curiosamente es la posición del antiguo muro, que se sabe que están las trazas por ahí, que cerraba el ámbito de lo que fue este cementerio. Entonces, bueno, pues es reconstruir en vegetal, digamos, lo que algún día fue una realidad física, vamos. Mm. Y no sé cómo se llama en España, pero la tradición acá en Argentina es que el ciprés era árbol de cementerio. ¿Sucede Sí, lo mismo allá? sí, sí, igual aquí, igual aquí. Tiene esa como iconografía de entrada de cementerio. Sí, y hay otra cuestión que Que se no sé de mezcla, dónde vendrá. pues no lo sé, Adrián, pero hay otra cuestión que es interesante aquí,
que era trabajar, no sé si en algunas fotos se ve o en la previa, que es la escala tan brutal del muro o sea, que es a la derecha de esta imagen, que es el muro del ayuntamiento, ¿no? Bueno, aquí veis, esto es lo que os hablaba antes de la transición, es el espacio de huertas, Mm. las casitas que veis a la derecha es el ruido de Hortas, que es el que lleva a Finisterre, y, y vamos, que para nosotros era casi hacer la arquitectura tradicional de estos Son como pazos, ¿no? terrazas, ¿no? Aparte. Sí, 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 porque la ciudad, digamos que va bajando ahí. Mm. Y entonces a nuestras espaldas ahora, bueno, aquí veis los distintos espacios de estar, con, pues las piedras, con una zona de sentarse más casual, arriba una mesita con sus bancos en zona de césped, después abajo un banco en zona de piedra más dura, después hay una zona de areneros para niños, eh, bueno, como distintos usos vinculados a lo público, pero también con un suficiente grado de abstracción, digamos. Acá está lo que Eh, decías de la imagen. Fíjate, Esta imagen. este muro de la derecha, sí, allí tiene un impacto bestial, ¿no? Es altísimo porque realmente es una trasera de un edificio, no es una fachada que estudiada. Y es la que resuelve el salto, porque la Plaza del Obradoiro en origen una vaguada, digamos, caía hacia el oeste, ¿no? Este edificio es un muro de contención, realmente. Entonces, digamos que la trasera se convierte en esta cosa mastodóntica, ¿no? Y los árboles fueron la excusa también para dominar esta escala y un poco amortiguarla. Esta foto que veis a la derecha es la visión de la iglesia desde la Plaza del Obradoiro. Digamos que te asomas ahí y debajo está el plano de la iglesia y, digamos, del jardín. Bueno, y esto son fotos de los distintos espacios, pues esos banquitos orientados al oeste. El tema de los parterres, las plantaciones, se plantaron plantas silvestres y aromáticas y medicinales que estaban registradas a lo largo del Camino de Santiago. Esa fue la plantación que hay en algunos de los parterres, ¿no? ¿Los bancos de qué son? ¿De qué Es material son? piedra, es granito macizo. Mm, Wow. sí. Ahí veis el canal Acá. eh, entre los dos bancos, sí. Y una Y especie de bueno, como de jardincito más chiquito, ¿no? Con una especie más de sí, plantas. sí, 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 que va salpicando distintas zonas. Pues una zona con aromáticas, digamos, un poco, bueno, adornando el paseo, ¿Todos son, ¿no? todo el mobiliario es de piedra? ¿Piedra blanca? Todo, todo. No es piedra blanca, la foto está muy clara, está muy nueva, Ah, pero es granito país que llamamos aquí, que es... Y esto es lo que te decía de que hay esa doble escala por la altura de metro 20, lo que hace que cuando te sientas es que te recoges en tu espacio, ¿no? O sea, tienes una visión global pero después tienes esta cuestión más íntima y más reducida de escala, que nos parecía interesante, ¿no? Del jardín. bien. Realmente es casi pensarlo como una estancia. Entonces, no sabemos muy bien cómo se hace. Lo que sí sabemos es que bueno, hablábamos mucho de las plazas, ¿no? Dices, la Plaza del Obrador es una plaza maravillosa, pero es difícil tomar la decisión de hacer una plaza y que funcione, me refiero. Es como hay experiencias preciosas que es, por ejemplo, en Santiago, la Plaza de la Quintana, que tiene una escalinata que resuelve, o sea, lo bonito de Santiago es que los grandes edificios, estas plantas renacentistas, ¿no? Eh, con estas dimensiones tan bestias, incrustadas en una topografía y en una orografía, generan estos saltos de cotas, estas diferencias de espacios. En el caso de la Plaza de la Quintana aparece una escalinata, pero que la escalinata en verano se convierte pues, en un teatro, en un banco estupendo porque le da el sol y demás. Entonces yo creo que es casi reconocer situaciones, no domésticas, pero sí de uso cotidiano y espacios agradables en los que pues te dé un rayito de sol y te puedas sentar. Entonces, y aquí recuperar la idea de jardín, pues es como pues, todos estos jardines que veíamos antes, que un poco tienes en la memoria, ¿no? Y casi es el... Sí, juega mucho también yo creo que con la memoria. Aquí Mm. Santiago tiene mucha presencia la Alameda, ¿no? Que, bueno, que fue un espacio
que era el espacio de relación social, ¿no? Del dejar verse, de ver y dejarse ver. Bueno, tiene muchísimas connotaciones y lo que nos parecía interesante era seguir la conversación. Al final es, más que inventarse un espacio, casi es entender esos lugares que no sabes por qué te parecen entrañables y agradables, ¿no? Reproducir las condiciones para que se reproduzcan con mayor o menor éxito, porque después, pues la realidad del jardín es que pues, no lo han cuidado mucho, los coches de policía aparcan encima, o sea, digamos que, bueno, hay de todo, ¿no? Pero hay gente que sí que se apropió como un espacio pues de paseo, como de meditación, otros pues aprovechaban para ir a merendar. Y bueno, y el peregrino también pues es como un espacio, pues en cierto modo cautivador, ¿no? Porque casi de recogimiento. Entonces, bueno, casi es como una partitura que puedan suceder todas estas cosas, utilizando pues las herramientas toda la vida, ¿no? Sí, aquí va a haber un choque, hablamos de rehabilitación y demás, pero es Jean la Nouvel. Jean Nouvel, la Fundación Cartier, año 94. Personalmente es un edificio que me ha marcado, que lo visité hace poco y me sigue emocionando. Y creo que recoge, o sea, porque hoy lo que me apetecía es hablar un poco de que quizás la arquitectura sea como un elemento, como una caja de resonancia. O sea, que es importante la materialidad, ¿no? Pero casi lo más importante es lo que recoge, lo que hay entre las cosas, entre los diferentes elementos, ¿no? Lo Mm, que pasa en medio. Entonces, este edificio para mí, bueno, la relación que tiene con el jardín existente, los árboles históricos, ¿no? Pero después el planteamiento tan moderno y también que tiene que ver con difuminar los límites y todo eso, me parece que sigue siendo, bueno, pues radical a mi modo de ver. sí. Y, Y también es un edificio que tiene pues yo me lo acuerdo en el año apenas salió, que sí, vos lo veías y decías, bueno, entendías todo lo que quería decir Nubel, esto del edificio está, no está, del infinito, ¿no? Y decías, compro sí, todo. Y vos lo sí, veías y decías, qué edificio duro, ¿no? Porque vos lo sí, veías y no tenías ninguno de estos árboles, ¿no? Solo estaban como atrás, pero y, y vos sí, lo veías que pasaba el tiempo y el árbol, ¿no? Iba creciendo y ibas diciendo, ah, ok. Es como un edificio que necesitaba tiempo, ¿no? sí, O sí, incluso Nubel necesitaba tiempo también. sí, sí, sí. Y el tiempo como lo que ha puesto en su lugar, pero que sigue siendo, o sea, realmente, o sea, que se han potenciado mutuamente. El jardín es increíble, ¿no? Y hay una cosa que yo descubrí recientemente, que había árboles históricos antes de colocarse el edificio ya. O sea, es casi un jardín botánico. Bien. Entonces, este nivel de abstracción, pero al mismo tiempo de casi de mímesis con el contexto, me parece eh, brutal, ¿no? Y usando la tecnología más puntera, ¿no? Pero que al principio podía parecer dura, ¿no? Sí. Pero de repente ves esta imagen y bueno, no sé, a mí me parece... Porque apenas el edificio aparece, vos veías, que hoy casi ni las ves, pero estas estructuras que están acá adelante del árbol, Sí, 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 estaban ahí adelante que decías, ¿no? Y ahora, sí, sí. ahora las ves y no las ves, ¿no? Y ves el árbol y es estos elementos de transición que vos justamente estabas como explicando. Sí, además hay una cuestión que es, porque después ha habido toda esta deriva de la forma, ¿no? Pero en el fondo es que es como que la forma aquí no existe, casi es una estrategia, ¿no? Es- Exacto. y eso es lo que me parece más interesante. Mm. Y después la foto siguiente al final es una visita reciente, eh, que es como, joder, que es como, se convierte como en el espacio en el que ocurran cosas maravillosas. Sí. Eh, Esto es una exposición que está ahora, que es de una artista colombiana, de Olga de Amaral, que, que yo no conocía, pero que es impresionante.
impresionante cómo han hecho la instalación, de cómo recorres el espacio, cómo se va mezclando con el jardín, no sé, me parece, bueno, mm, no sé, que me reconcilia con la arquitectura, no sé, con la experiencia de la arquitectura, vamos. Mm. O con la sorpresa también, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, como esta cuestión de plantear más que una forma, plantear un contexto en el que ocurran cosas, ¿no? Eh, Casi como una caja de resonancia. Eso me parece pues, realmente interesante, ¿no? Que es una cuestión que también surge mucho cuando estudias las tipologías de vivienda populares. Quiero decir que al final las tipologías son estándar y producen espacios neutros en los que los usos pueden ser muy variados, ¿no? Mm, No es un espacio específico, digamos. Mm. bien, Bueno, pues esta era la propuesta. bien. Y ahora pasamos a la maqueta. Sí, ¿Dos de maqueta? nosotros ya no hacemos maquetas, pero yo fui un gran maquetista y me encanta hacer maquetas, pero los tiempos, ahora el tamaño del estudio no nos permite hacer maquetas. Pero digamos que ahora el 3D y las nuevas técnicas, pues yo creo que las sustituyen y lo digo sin nostalgia, porque eh, hay algo, mira que hice muchas maquetas y realmente sí creo en esto de Palasma o de, digamos que el hacer, ¿no? El pensamiento continúa en la mano, ¿no? Y cuando tú haces, pues realmente es una forma de pensar. Pero sí es cierto que, y un poco la idea de las imágenes que vienen después es rehuir del objeto de la maqueta, porque al final se convierte como un objeto en sí mismo, ensimismado. Esta maqueta es de una parcela, de una casa antigua, parcela gótica muy estrecha, de pues 3 metros de ancho, creo que tenía. 3 metros de ancho, que son las crujías que te permitían los troncos que tenías para una edificación, no muy larga, ¿no? Pero lo que me parece interesante de la maqueta es que realmente aquí estábamos estudiando el soleamiento, ¿no? Y el proyecto era, con una parcela tan profunda, conseguir que la luz cruzase y bajase hasta el fondo, ¿no? Entonces, la maqueta o cualquier otro mecanismo para intentar captar lo que te decía antes de lo que es la esencia del espacio en sí mismo, que no es el objeto, ah, no es la forma, no es el objeto en sí, ¿no? Es lo que nos parecía más interesante de esto. Y de las maquetas, por supuesto, pero también hay una parte que es la materialidad, ¿no? Pero que puede ser un poco perversa a veces. Y hoy en día que te manejas todo por 3D, ¿cómo trabajas el tema de las manos y la maqueta? Pues mira, hay algunas maquetas, pero que me da vergüenza enseñarlas, que son como inacabadas, ¿no? Que a veces dices, joder, no acabo de verlo en el 3D, estoy viendo por aquí alguna, que son como bocetos. Pero después el 3D sustituye bastante o sea, nosotros ahora trabajamos con 3D, vamos. Esa es la realidad. Esa es Pero la realidad. tenés un inicio como privado de agarrar cartón, de hacer algo al principio. Sí, sí, cada vez menos, la verdad. Cada vez menos. Cada vez menos. Mm. Bien. Bueno, tal vez en un par de años volvés, ¿viste? Como que uno va y vuelve. Sí, a veces hay como la necesidad de volver a dibujar, ¿no? De volver a... Sí, sí, yo creo que a veces es como pausar un poco el tiempo y coger y volver a dedicarle el tiempo necesario a reposar las ideas, ¿no? La maqueta tenía eso. Para mí es interesante esto que estás trabajando hasta tarde y te levantas al día siguiente y es como una sorpresa, ¿no? Eso es muy interesante, yo creo, ¿Y el dibujo te sucede lo mismo? ¿La computadora dominó el ámbito? totalmente. O sea, dibujamos a mano lo que es pues para entendernos entre nosotros, pero, pero otra vez sí es cierto que siempre lo hablamos, ¿no? La escala del dibujo, la percepción del plano todo el rato, periférica, que no es como el zoom, que en el zoom solo estás viendo el objeto en el que estás trabajando, ¿no? Pero pierdes la visión global o la visión del contexto, digamos, ¿no? La escala, sobre todo. Sí. Lo que pasa es que dentro de este discurso, lo que te decía, que a veces el dibujo se convierte como un objeto en sí mismo,
Me parecía interesante. Esto es un dibujo, obviamente, hecho con ordenador, que enlaza con una serie de charlas que organizamos aquí en el Colegio de Arquitectos de Santiago, que se llama La Casa Invisible. Me parecía interesante la expresión de este dibujo, que al final de estas charlas iban sobre todos los elementos, pues neuroarquitectura, electromagnetismo, gases que emanan los materiales y demás, y que tiene que ver con estas cuestiones no visibles de la experiencia de la arquitectura, ¿no? Más allá de, de lo que es la sintaxis propia de la profesión, sea maqueta, sea ordenador o sea lo que sea, ¿no? Entonces, que nos parecía interesante pues evocar cómo se representa lo no representable o cómo se trabaja, porque lo hablamos muchas veces. Estamos haciendo una maqueta de una vivienda y es como que la estás viendo como si fuese desde el Google Earth, ¿no? Dices, eso nunca es real, ¿no? Dices, Claro, no, pues es una visión sesgada. Realmente lo interesante, bueno, pues como las maquetas de Zumthor, ¿no? Que metes la cabeza, es el espacio. Pero también es todas estas cuestiones no visibles que a nosotros nos interesan muchísimo, que enlaza con estas charlas y por eso pongo estos dibujos, ¿no? Que es y que cuando hablábamos, decías de los espacios de la plaza, es reconocer aquellos lugares, o sea, saber sintetizar cuáles son los elementos que hacen que tú estés maravillosamente en un sitio y muy inquieto en otro, ¿no? O pues, que pasa, por ejemplo, en la arquitectura hospitalaria, ¿no? Que es la más limpia, higiénica, pero que no aguantas allí más de un día, pues porque no, la iluminación no es la adecuada, porque el suelo no es conductor y te cargas de magnetismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es un poco el argumento por el que pongo estas imágenes, bien. Adrián. Mm. Acá es como parece como un cerebro que está conectado a unas plantas, ¿no? Unas Sí, raíces. es el sistema nervioso, pero que al final, cuando tú entras en un espacio y lo percibes, pues digamos que esas señales son previas a tu digamos, a la emoción, ¿no? O sea, es una conexión que se produce antes de que llegue la emoción o que incluso puedas modularlo, ¿no? Con Claro, tu conducta, ¿no? Mm. bien. Y el objeto, finalmente. Bueno, aquí es un poco de trampa, no es un objeto. Nosotros hemos diseñado objetos, algún mueble, pero pensando en la Fundación Cartier y todo esto, y pensando en nuestra biografía, eh, apareció este pabellón que a nosotros nos marcó mucho, este es en el Museo Serralves de Oporto, es de Dan Graham, hacía estos pabellones y aquí somos Chris y yo, pues unos pipiolos cuando empezábamos en el pabellón, ¿no? Y lo que nos gustaba de estos objetos, pues este artefacto puesto en el jardín, que realmente con, con- con una geometría triangular y unos cristales, el reflejo y la geometría realmente modificaba completamente el espacio, lo multiplicaba, digamos, generaba una tensión o que nos parecía que era como jugar con todos estos elementos no visibles de los que hablábamos hasta ahora, ¿no? Y entonces creo que en el fondo me gusta pensar que esto, digamos, está ahí, subyace en nuestra forma no sé si de hacer, no sé si soy capaz de decir eso, pero sí de pensar y de, sí, de pensar sobre, sobre el papel de la arquitectura que hacemos, digamos. Y podías ingresar. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí yo creo que está Chris dentro y yo fuera, o ya no recuerdo, ¿no? Pero Sí, además también la foto con esta cuestión de los reflejos sí, eh, te complica la noción. sí, sí. Y Y el techo bueno, también es de vidrio. Eso también ayuda. sí. Después, eh, Dan Graham hizo una exposición preciosa en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago
en el que tenía en la cubierta pues también una pirámide de espejo, ¿no? Mm. Y, bueno, digamos que siempre mantuvo un diálogo muy arquitectónico, creo, con el espacio, ¿no? Y bueno, como objeto yo creo que es algo que nos marcó mucho, eh, tampoco sin muchas conclusiones, ¿no? Pero es como un objeto intrigante, ¿no? Y que nos parece que, no sé, nos parece que es intrigante porque realmente está trabajando con esas cosas que no son tan inmediatas, ¿no? Y que quizás sea el potencial que queremos ver en la arquitectura, que nos gustaría hacer, que, que nos gustaría hacer. ¿Y se mantiene todavía? ¿Está ahí? No, 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 ¿Qué no, pasó? no. ¿Era Sí. temporal? Sí, era temporal, sí. Creo que ahora no, se mantienen una escultura preciosa de Richard Serra y ahora pues no sé qué tiene en el jardín, porque de hecho hace tiempo que no voy, que hizo una ampliación y bueno, a mí me parece un espacio maravilloso realmente. El jardín en sí mismo, ¿eh? Pero bueno, Sí. las propuestas que hacen. Mm. ¿Y cómo ves la temporalidad de la arquitectura? ¿Cómo tiene que ser rápida, tiene que ser duradera? ¿La pensás para siempre? ¿La pensás como para cuánto tiempo? Am, yo creo que tiene que ser para siempre. Yo creo que una de las materias fundamentales es la permanencia, yo creo. Yo creo que sí. Aunque sea una arquitectura efímera, es la permanencia de la memoria, del espacio. Sí, bueno, Y en este triángulo donde ustedes va a quedar, sí, sí. posiblemente en otros también, no lo ¿Qué sabremos. pasa? Vivimos en un mundo en el que la velocidad es otra, la arquitectura es un objeto más de consumo, ¿no? La prefabricación, la velocidad, pero hay algo que tiene que ver con lo que veíamos antes de nuestro sistema nervioso, nuestra percepción del peso de las cosas, de la solidez y del paso del tiempo, que yo creo que eso o sea, se modificará, por supuesto, pero que todavía es lo poco que queda real, supongo. Mm, Sin menospreciar la posibilidad de arquitecturas virtuales y demás, ¿eh? Pero quizá lo que más nos interesa es al final, y creo que es la adicción, es la del espacio cuando lo ves construido, ¿no? La materialidad o la inmaterialidad, pero vamos, es casi nuestra propuesta cultural, ¿no? De la humanidad. bien, está Mm. bien. ¿Y hay una esencia de la arquitectura gallega? ¿Hay una arquitectura gallega indiferente, separada a la española o es lo mismo? Sí que la hay. O sea, no sabría decirte, porque digamos que ahora pues hay unas tendencias, arquitectura catalana muy marcada, digamos, con una estética, bueno, yo creo que es una arquitectura de gran calidad, ¿no? Yo creo que el entorno natural, la geografía, digamos, y el contexto marcan la arquitectura que hacemos, ¿no? El agua, el clima y después la disposición, Galicia, los núcleos rurales, la dispersión en el territorio, la autonomía, cada vivienda, hay agua en todos los lados, puedes vivir casi en cualquier lado, eso cambia la fisionomía del paisaje. Y después, eso en cuanto al espacio natural, ¿no? A los materiales, al uso. Hubo una época en que nos tuvimos muy poco cariño, la emigración, ¿no? Y que importamos sistemas, el hormigón, sin saber usarlo, ¿no? Y se perdieron, bueno, pues los sistemas tradicionales. Por eso ahora la rehabilitación yo creo que es tan importante. No es tanto por recuperar el objeto histórico, melancólico, sino también recuperar las formas de hacer que tenían mucho que ver con el buen hacer, ¿no? Mm, Pues el uso de la cal, por ejemplo, en los muros, pues tenía una razón. El valorar la madera, cómo funciona higroscópicamente, cómo modula la humedad, cómo nos relacionamos con ella, cómo soluciona el problema de sales. Yo creo que eso es una virtud, ¿no? Reconocer esa forma de hacer. Entonces, en ese sentido, sí creo que inevitablemente hay una forma de hacer muy de aquí, pero eh, y el paisaje, sin duda, ¿no? Ya, bueno, pues las pendientes, la lluvia y el clima, pues sí que lo marcan.
También es cierto que estamos en un momento casi homogenizador, ¿no? De las corrientes arquitectónicas o el Pinterest o, bueno, pues cada vez más. Pues hace poco llegaba una clienta que quería esta piedra, me dice, digo, es una piedra caliza de Mallorca. No existe esto en Galicia. Dice, ya, pero es que yo quiero esto, ¿no? Entonces estamos en ese conflicto en la virtualidad de las cosas, ¿no? Mm. Que hay un choque ¿Y, ahí con la realidad. Mm. y crees que eso está cambiando, se está volviendo más a la esencia o cada vez nos estamos yendo al otro ¿Perdona? ¿Está extremo? volviendo? Perdona, Adrián. ¿Nos vamos- ¿Crees que hoy en día eso se puede volver a la esencia de, bueno, somos gallegos, construimos ahí o estamos yendo para el otro lado? ¿O están yendo para el otro lado? Aún nos queda una piedra de Mallorca y quiero que mi casa tenga la piedra de Mallorca y tráemela y Bueno, yo creo que el mundo se está dividiendo en dos, en el sentido de, yo creo que hay está para habiendo, las dos cosas. sí, hay una cultura, yo creo que de valorar, eh, pues, no, la artesanía bueno, pues el buen hacer, los materiales, bueno, valorar eh, la calidad de las cosas, de las casas, ¿no? Y después hay un mercado que lo que domina es la imagen y es otra cosa que para mí no es arquitectura, ¿no? Y viven en lineales, en paralelo, sin molestarse. Bueno, se molestan todo el rato, ¿no? Claro, como diciendo, vos. Eso, hay un gran tema en todo esto, que es que toda esta abstracción de nuestra conversación es maravillosa, ¿no? Pero digamos que el trabajo del estudio de arquitectura y la supervivencia como autónomo, que decimos aquí, es un tema muy duro que no se puede valorar aparte o menospreciar. O sea, No. marca completamente las decisiones y el alcance, la radicalidad de los proyectos. Vamos, eso, eso yo creo que es un conflicto. Yo que entiendo que todas las generaciones lo tuvieron, Sí. ¿no? Eh, Pero esa libertad no te hace mejor al humor, a la diversión. ¿No te sentís más libre estando ahí? Hay días que sí, otros que dices, ya está bien de tanta libertad, quiero estar tranquilo, ¿no? Bueno, Y pero lo recordás y sonreís al menos. sí, sí. Yo creo que es la salsa de la vida, ¿no? Eh, y, y sí, yo creo que es lo que nos mueve a seguir en esto, ¿no? Sí, yo Bien. creo que. Bueno, muchísimas gracias. De nada, un placer. ¿Conocés Buenos Aires? ¿Has estado acá? Pues no, y además tengo familia en Argentina, en Córdoba, y es un tema pendiente. No. De hecho, tengo un buen amigo arquitecto asturiano, que su mujer es tucumana, pero que acababan de estar en Buenos Aires y bueno, me contaban y me pusieron los dientes largos, dijimos, la próxima nos vamos juntos. Y bueno, lo que escuchas de Buenos Aires, tú me lo contarás en primera mano. Realmente la visión desde fuera es de que es un país un poco convulso, ¿no? Una situación complicada, pero que al mismo tiempo que Buenos Aires es un condensador de de mil historias maravilloso, ¿no? Sí. Los argentinos somos, si conocés argentinos, sabés que somos súper dramáticos y Sí. quejosos. Entonces, todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a escuchar de nosotros es una queja y un drama. Entonces, tiene esta imagen del país quejoso. Pero bueno, después somos así, Adrián, quejosos. me encanta eso, porque, y te digo porque hace poco, lo digo de broma, ¿no? Yo creo que el humor es fundamental para sobrellevar todo, ¿no? Sí, Eh, pero decía porque estaba un poco harto, ¿no? Cuando hablábamos de la profesión como negocio, que lo es, ¿no? Que de repente pues tienes empleados, tienes que pensar, no es todo las teorías sobre la arquitectura, ¿no? Y quizás es lo que lo hace más real también, ¿no? Yo creo que eso es interesante, ¿no? Estar en la pelea, pero que estaba harto, hoy en día vivimos en un mundo en que todo el mundo es racional, ¿no? Todo el mundo racionaliza todo y todo lo mide en términos de eficacia. mm,
No tengo en mi agenda, he tachado esto, este proyecto, el dinero, no tiene que costar esto, hemos ahorrado un céntimo, aunque no valga para nada, pero yo ya estoy tranquilo porque todo es muy racional. Entonces estaba harto de esto, porque realmente creo que es falso, ¿no? Que cuando tú entras en una reunión es todo menos racional. Y las grandes corporaciones con las que hemos trabajado alguna vez, ves cómo toman las decisiones y en el fondo son corazoncitos luchando unos con otros. O sea que el dramatismo es importante. O sea, porque este mundo racional no es así. La página Excel, el no sé qué, cuando realmente es que el CEO odia a no sé quién y que fulanito te cae mal en la reunión, ¿no? Sí, Entonces, es falso esto. Es como del sí, libro de autoayuda, ¿no? De hoy he hecho perfecto mis clics y voy al gimnasio y comí brócoli. Estupendo. Pues no, no, yo creo que va de otra cosa. sí, acá somos súper irracionales. Eso es Eh, maravilloso. La eh, racionalidad yo creo que ya la impone la vida. sí, Es- eh, creo que eso ya te pone en tu sitio, ¿no? O sea, que el resto yo creo que hay que evadirse. De hecho, creo que es lo que salva los proyectos o la arquitectura. Quiero decir, creo que es la irracionalidad lo que le da significado. Es lo que nos claro. da significado en en el mundo, joder. Lo otro es Y la muerte en vida. así que, bueno, nos veremos por ahí. Bueno, pues un placer. Igualmente, Gracias por la invitación. de Un nada, abrazo. un abrazo, chau.